Buenos días y bienvenidas de nuevo a este espacio, a esta mirada interna, ese espacio de calma donde nos paramos y conversamos tranquilamente, pues con alguna mujer que nos cuenta su historia, que es inspiración para todas nosotras y aprendemos de su camino de vida. Hoy tenemos el placer de compartir ese rato con Eva Álvarez, una mujer sabia, una mujer que está en continuamente aprendiendo cosas diferentes, pero sobre todo es canal de Dios. Ella también es terapeuta en descodificación biológica original y, bueno, ofrece sesiones individuales, pero además, junto con su pareja, Joshua Santos, han creado una escuela de vida, desde hace ya unos 6 años aproximadamente, ¿no? Y allí sí que de manera presencial dan formaciones en astrología, en descodificación, meditación. Bueno, ella ya nos irá contando un poco toda su historia, pero me hace muchísima ilusión, Eva, que estés con nosotras, así que muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, María, por tu invitación, por estar aquí. Es un regalo que estemos tú y yo aquí en contacto. Millones de bendiciones para todo lo que vayamos a compartir contigo y con todas las seguidoras de tu canal en este lugar de empoderamiento de la mujer que me parece precioso. Pues muchísimas gracias. Bueno, para empezar, un poco para que te conozcan también, si quieres contarnos un poquito cómo fueron tus inicios, cómo empezaste a tener ese llamado de algo más, de lo espiritual, hasta llegar donde estás en estos momentos, ¿no? Ujú. Bueno, pues estaba meditando en esta pregunta que he visto que en otras entrevistas es como comienzas, más o menos, y de repente me hiciste reflexionar sobre cómo empecé yo este camino. Y bueno, es un camino largo, es un camino potente porque nazco en una familia con papá, mamá y una hermana mayor. Mi madre se queda embarazada de un varón, pero entre el tercer y cuarto mes de embarazo se produce un maltrato de mi padre hacia mi madre y hay un aborto. Ujú, Y al año de ese raspado nazco yo. Es decir, que yo la manera de cómo crezco en ese vientre de mi madre es, como suele decir Salomón Selam, es un yaciente. Es decir, yo ujú, estoy en el vientre de alguien que ha fallecido meses atrás. ujú, Y ahí ya nazco con un deseo de querer ser el hombre que quería esa familia porque ese niño no llegó a nacer, sino que nazco yo. Y aquellas personas que tengáis también una experiencia de haber sido gestadas o gestados cuando ha habido un aborto, bien voluntario o bien involuntario, bueno, pues quizás os suceda que cuando vais a comprar cosas, compráis por dos. ujú, En lugar de comprar un pastel, compro dos. En lugar de comprar un sujetador, compro dos. En lugar de comprar una camiseta, compro dos. Y durante mucho tiempo, ya con el nacimiento de la tercera hija de mis padres, que en teoría sería la cuarta, porque a mi madre ha tenido cuatro embarazos, claro. pero hemos nacido tres, estamos tres hermanas, las todas chicas. Bueno, pues mi papá, que quería tener varón, pues ahí durante muchísimos años, María, quise ser el hombre que mi padre Ujú, pudo tener. Y entonces a los 10 años me meto a hacer karate de competición, soy como otro chico más, ujú. eh, pelo a lo chico. Bueno, ahora mismo no tendría nada que ver, soy como el polo opuesto. No sé si también que como soy Géminis, tengo esa doble dualidad también. Claro. Entonces ahí era pantalones anchos, camisa ancha, andaba, bueno, pues como los karatecas, ¿no? Ahí. Y sucede que ahí tengo una lesión muy importante, porque claro, hay una situación muy complicada en el hogar con un padre alcohólico y claro, eso gestionado yo creo que por ese motivo me metí a hacer karate, porque había que defenderse de algo que había dentro, Ujú, el enemigo estaba dentro de casa. claro. Y entonces con 16 años eh,
echan a mi hermana mayor de casa y toda la ira que mi padre había volcado hacia mi hermana mayor, pues la vuelcan sobre mí. Hacia ti. Y claro, ahí descubro que algo sucede porque me rompo el ligamento cruzado Ujú. de la rodilla derecha, no de la rodilla izquierda. Vale. Años más tarde sabré que la rodilla, para las que somos diestras, para las que escribimos con la mano derecha, la rodilla derecha representa al padre por la Vale. parte de adelante y el abuelo por la parte de atrás, es decir, que muchos síntomas que luego descubrimos con la descodificación biológica original de la rodilla derecha representa a la parte paterna Ujú. y la rodilla izquierda a la rama materna. Bueno, pues ahí con 16 años y una lesión muy importante, bueno, pues me llevó a cambiar un mundo donde estaba muy volcada en el mundo religioso, de ir a misa muchas veces a la semana, de estar, bueno, pues con una alabanza enorme a un Dios que por entonces yo pensaba que era un Dios castigador, muchas veces, bueno, pues es el Dios que nos vende alguna rama de las religiones que tenemos aquí en España. Y ahí estuve pues unos años sin hablar con Dios porque estaba enfadada. Claro. Me enfadé y ahí empiezo, a través del sufrimiento que he escuchado a muchas de las personas que has hecho las entrevistas, hay muchas mujeres que a través de una crisis, a través de un conflicto importante, de repente algo sucede y cambia, empezamos a ver la vida de otra manera distinta. Ujú. Y yo ya a partir de los 23 años que aprobó una oposición en una corporación local, cambio de ciudad, todas mis hermanas nos marchamos lógicamente de casa porque nosotras nacimos en una provincia que está a 200 kilómetros de donde hoy en día estoy ya viviendo. Pusimos distancia porque Estáis evidentemente distancia, claro. la convivencia con una persona alcohólica es muy complicada. Además, él no lo reconocía y bueno, era una persona violento cuando bebía. Mm. Era un gran padre cuando Cuando estaba estaba normal, sobrio. ¿no? Cuando estaba sobrio, ¿no? Era un padre que le adoraba, que le tuve como ejemplo durante muchísimo tiempo, porque era un gran trabajador, un grandísimo bromista, nos hacía cosquillas, pero cuando bebía, pues la verdad se convertía en un monstruo que nos insultaba, que nos tocaba, que nos pegaba, y entonces, claro, todas nos hemos marchado. Y a los 23 años, cuando cambio de ciudad, de repente me doy cuenta de que la persona con la que estoy conviviendo en un piso, mientras voy buscando esa independencia absoluta, pues esa persona con la que convivo durante un año y medio me dejaba frases positivas de una escritora americana que muchas de vosotras seguro que conocéis, María, seguro que tú conoces, que es Louisa Hay, que ha escrito El poder está dentro de ti, Gratitud, bueno, muchos, muchos libros. Y esta mujer me dejaba frases positivas y yo decía, qué tontería, pero guardaba esas frases. Ujú. Algo Y las calaba, guardaba. ¿no? ¿Perdona? Algo calaba, ¿no? Algo resonaba en ti de Sí, esa frase que hacía que la guardase, a pesar de que tu mente dijera que es una tontería, ¿no? sí, yo iba guardando todas esas frases de manera que cuando ya busqué allí en esta provincia donde estoy, encontré una vivienda donde yo vivir sola, pues ahí esas frases viajaban conmigo. Hice varias mudanzas y en cada mudanza resulta que en el armario que tenemos, que tenía en cada una de las casas, en la puerta de dentro, que eran armarios que se abrían, iba colocando todas las frases. Y fíjate que hice como 10 mudanzas. Pues esas frases viajaban, yo Siempre. las despegaba y las volví otra vez a pegar. Y bueno, y ahí empezó algo que fue cada vez con una mayor llamada interior, donde, como bien has dicho al principio, yo me siento que a pesar de todo el conocimiento que tengo, siempre me he considerado que soy un ser, un canal de Dios, un ser espiritual, teniendo aquí unas experiencias terrenales, y que mientras iba afinando este canal, que es este cuerpo que estáis viendo y que estás viendo a María, mientras iba me perfilando, iba mejorando esta técnica de conectar mejor con una fuente espiritual que le llamamos Dios, que le podemos llamar energía, que le podemos llamar entidad de luz, cada uno le puede llamar, yo le llamo Dios, hay algo dentro de mí que ya como os contaba desde que era muy pequeñita,
tenía esa llamada hacia la parte espiritual, que era más religiosa. Ahora considero que soy una parte espiritual un poquito más desde ese Dios benévolo, de ese Dios que nos permite, que nos da libre albedrío, que nos recuerda que como almas que encarnamos o renacemos, mejor dicho, renacemos en vehículos que son estos cuerpos, bueno, pues según vamos eligiendo una serie de experiencias para sanar nuestra alma o para poner luz a nuestra alma, bueno, pues ahí estamos entrando y saliendo en diferentes cuerpos, como decía Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos maestros, que fue también otro de los libros de cabecera junto con los libros de Luisa Hay, que formaron parte de esos primeros cimientos en mi vida. Y cuando de repente encuentro la descodificación biológica, que da también un sentido a por qué nos pasa lo que nos pasa, pues se produce un equilibrio muy bonito. Es decir, por un lado, el conocimiento de la descodificación biológica, que para las personas que no conocen esta herramienta es una herramienta maravillosa. Joshua y yo hemos escrito un libro que le hemos titulado Astrología cuántica y descodificación, y el primero fue la descodificación del inconsciente. Son dos libros en los que explicamos un poquito, ¿no?, cómo se forma esa parte del conocimiento que muchas de nosotras necesitamos para poder entender la parte espiritual. Bien, pues con esa parte del conocimiento que nos facilita la descodificación biológica, donde nos habla que todos los conflictos que vivimos, que guardamos en silencio, que vivimos en soledad, que no hay una solución satisfactoria. Ante un hecho dramático, algo que de repente aparece en tu vida, un despido, una separación, un fallecimiento, o un acontecimiento que puede ser día a día, semana a semana, conflicto que vas viviendo mes a mes, año a año. Cuando lo vivimos en silencio y en soledad, algo sucede que nuestro cuerpo va a darnos unos síntomas. Ese conocimiento, unido a esa parte espiritual, como canal de Dios que somos cada una y cada uno de nosotros, de nosotras, entendiendo que nuestra alma ha venido aquí a realizar una serie de labores, de funciones. Esto, al fusionarse en mis consultas de descodificación, se producen auténticas magias, María, pero auténticas magias, donde la persona puede entender por qué tiene esa dolencia, por qué tiene esa enfermedad. Esta terapia de descodificación biológica tenemos que agradecérsela al doctor Hammer, que a través del fallecimiento de su hijo, él generó un cáncer en los testículos y su mujer un cáncer en la mama izquierda. Las partes es muy importante si uno es diestro, es zurdo, porque los años de formación de la descodificación biológica nos va enseñando que va a funcionar de una manera distinta los conflictos emocionales en un diestro que en un zurdo. Y entonces ahí el doctor Hammer pudo comprobar en su propio cuerpo y en de su mujer cómo aquella situación que vivieron en silencio y en soledad ante el fallecimiento de su hijo de 19 años, pues se somatizó y provocó estos dos cánceres en respectivos, ¿no?, tanto en su mujer como en él. Tenían acceso a los TAC, a los escáneres cerebrales, y entonces se podía ver en un escáner cerebral diferentes circunferencias, bien en la parte del tronco cerebral, en el cerebelo, en la parte del neocortes, y entonces ahí, o en la parte de la sustancia blanca, y entonces ahí, dependiendo de dónde se colocase esa especie como de circunferencia, el doctor Hammer, viendo simplemente el TAC cerebral, podía detectar cuál era el conflicto que vivía esa persona en silencio y en soledad. Entonces, María, muy importante para todas las personas que nos están escuchando, que le pongan palabras a cualquier conflicto, para que el cuerpo no tenga que gritarlo. Y no solamente con dolencias y enfermedades graves, sino también con repeticiones de programas. Me he encontrado a muchas mujeres, sobre todo en mi entorno, como yo he vivido en un entorno de agresión en el hogar, pues he tratado a muchísimas mujeres que se sentían agredidas, bien por sus familiares, bien por sus parejas, esposos, maridos. Y entonces ahí, en una parte, cómo esas mujeres
a pesar de romper esa relación con esa persona tóxica, esa persona que las está haciendo daño, a pesar de cambiar Seguía. de pareja, se volvía nuevamente a repetir los Mm. conflictos. Y los conflictos, evidentemente, de malos tratos. Y esto es muy importante poner luz a las situaciones que vamos viviendo. Y esto me recuerda que yo quise entender en un momento determinado, desde que comencé todos estos cursos que me llamaban mucho la atención, porque siempre he sido una mujer con mucha curiosidad, Ujú. curiosidad de todo tipo. Me ha encantado el tarot y estuve 2 años estudiando tarot. Me encantaba el Feng Shui y estuve 2 años estudiando el Feng Shui. Me encantaba ser una mediadora familiar. Me metí en la universidad de la ciudad y hice un máster en mediación familiar. Quise saber cómo se tenía que educar socialmente a la sociedad, porque me hubiera gustado que en mi contexto familiar hubiera habido una mayor educación y un mayor respeto, pues me metí en la universidad y hice la carrera de educación social. En fin, que me he ido moviendo muchísimo, muchísimo. Y me Muy acuerdo, Géminis, ¿no? ¿No has comentado que eras Géminis? Muy, muy Géminis. mi María, ahí Total. estamos, estudiando, sí, soy la eterna alumna. La eterna. Ya Joshua, mi esposo, me dice, eh, ¿no te cansas de estudiar? Digo, ya no voy a hacer ningún curso. Oye, pues de repente Das un rato y chup. apareció uno que me llamó la atención sobre una serie de técnicas de streaming y dije, "Buah, esto tiene que ser fascinante". Es que no paro. Es muy curiosa, muy curiosa. Bueno, pues fíjate, María, quise entender por qué había tenido la familia, por qué mi alma eligió a esta familia, con este papá, con una mamá que, bueno, que hizo lo que pudo, pero sobre todo porque tuve ese papá. Y entonces, es curioso cuando nos hacemos las preguntas, de repente aparece el maestro, aparece la información, aparece el curso. La solución, sí. Sí, y voy a hacer una visita a mis padres, que a pesar de toda la situación, yo seguía yendo a visitarles de vez en cuando. Mi padre las primeras 24 horas era majísimo, pero luego ya Mm. se volvía, bueno, pues un poquito violento. Y me acuerdo que me quedé con una de mis amigas y me dice, ¡buah! Tienes que leer a Brian Weiss en Muchas vidas, muchos maestros. En Muchas vidas, muchos maestros, se lo he dicho hoy. Y porque a través de las regresiones, y le dije, espera, yo no me hables de regresiones, que yo no creo en regresiones. Es que basta que lo digamos Para para que que... le ocurra. Bueno, que eso es que me traje el libro. Esto como las frases de esta mujer que Sí, sí. me cuidaba, con la que estuve el primer año en esta ciudad donde vivo. Estas frases de Luisa G. que yo las iba. Bueno, pues de repente ella me dio el libro de Muchas vidas, muchos maestros y me lo traje, diciéndola que es que yo no creía. Bueno, pues resulta que aquí se hace un grupo, en esta ciudad se hace un grupo donde pretenden hacer regresiones durante un año entero. Wow. Si todo llega cuando, cuando es el Pues ahí que momento, estaba si yo. estás abierta, ¿no? Si Pues estás estaba muy abierta. abierta, María, estaba muy abierta, que allí que fui, hay un año, nos juntábamos todas las semanas durante varias horas y entonces teníamos experiencias de qué ha sido nuestra alma, en qué Mm. otros cuerpos había estado Ujú. mi alma. Y entonces una de estas, claro, un año da para muchas regresiones, vivo experiencia, entiendo muchas cosas de por qué actúo como actúo en el día a día, hoy, en el momento presente, ¿no? En el año, esto fue en el año 2000 cuando hago todo este curso de regresiones. Y en una de esas regresiones me pregunto, ¿por qué he elegido a este papá? Y hago la regresión, comienzo la regresión con esa pregunta. Y de repente me veo en una época en la que, no sé, yo calculo que era 1800 y algo. Y son de estas mujeres que llevan la ropa, es ropa larga, y llevan como por la parte de atrás, es que se me ha olvidado el nombre, como una especie de cancán, que, por atrás, que sale como una bolita por atrás. Bueno, por la forma de la ropa, del ropaje. Sí. Luego me metí en internet y supe que era la época de 1800 y algo. Bueno, pues por entonces yo era una mujer que pertenecía a la alta alcurnia, que pertenecía a una clase social muy alta. Me quedo embarazada y cuando doy a luz, mi hijo nace con una discapacidad.
En aquella época, una persona de la alta sociedad tener un hijo con una discapacidad era algo vergonzoso, de hecho se ocultaba. ¿M? Nunca se hablaban de los abortos, nunca se Mm. hablaban de los niños que nacían con algún tipo de discapacidad o de deficiencia. Y entonces yo lo que hago con ese hijo es recluirle y esconderle. Ni le toco, ni le miro, ni hablo con él, yo como que no existe. Al mirar a los ojos a ese niño, veo que es mi padre Mm. actualmente. Ese niño, con esa falta de atención y de cariño por parte de la madre, fallece con 16 años. ¿Qué Que es es lo que la me edad a la que sucede? tu hermana se fue y tú empezaste a ser el canal, ¿no? Exacto, todo lo aquello que no quise mirar a ese niño, mi padre me miraba demasiado, me tocaba demasiado. Como yo no le toqué, él me tocaba. Es una manera de ponerlo. Bueno, pues os podéis creer, te puedes creer, María, que después de hacer esa regresión, creo que llegaba el Día del Padre y estaba con un amigo que me dice, oye, pues regálale algo a tu padre. Y la relación era bastante tensa, muy complicada. Recordad que nos marchamos todas las hermanas Mm. de esa ciudad. Bueno, pues le regalé un crucifijo muy bonito, de oro, y cuando llego a casa, sin que él supiera que había hecho ese trabajo de regresión, porque claro, cuando haces ese trabajo de regresión, entiendes por qué vives lo que vives cuando naces y por qué te toca a ese padre Ujú. cuando te vas haciendo más mayor, ¿no? Y ahí, en esa regresión, hice un trabajo muy bonito de perdón, de aceptación. Bueno, todo este trabajo mi padre desconocía completamente y cuando llegué a casa, antes de darle el regalo, nos abrazamos y estuvimos 10 minutos llorando. Qué mágico, Sí, te lo cuento y me emociono. Es que fue tan bonito. no creo. A partir de ahí cambió la relación con mi padre. ¡Wow! No, Pues, es increíble cuando haces ejercicios de este tipo, ¿no? Y también increíble. lo importante de las regresiones, yo también he hecho y sí que es verdad que te dan muchísima comprensión. Pero, como dices tú, ¿no? No hacer regresión por hacer regresión, sino hacer todo el trabajo de sanar, de perdonar, de lo que sea que tengas que hacer, ¿no? Porque si no, incluso puede ser algo que lleves, o sea, como algo que te cargue más, ¿no? Sino que tienes que hacer todo el trabajo conjunto. Y cuando lo haces así, bueno, se notan los cambios, ¿no? Se notan Mm. de manera Sí, mágica, pero es así. Qué sí. bonito. María, ¿tú has hecho alguna vez regresiones? Sí, sí, ¿Tú sí, también? también, sí, varias y también he comprendido, bueno, no sé en tu caso, ¿no? Pero algunas de las regresiones, o sea, algunas de las vidas pasadas nos condicionan más en esa vida actual, en esa vida presente, ¿no? Ujú. Y Eso sí, es. wow, una de ellas en especial, toda mi infancia, que ha sido muy, con muchas cositas de, bueno, tengo Plutón Luna, casa uno y en conjunción, pues ya imagínate. Muy intenso. Y, y bueno, ya con poquitos meses tuvieron que operarme de apendicitis. Mi abuela había muerto de apendicitis, estando embarazada, mi abuela de mi madre. Bueno, un montón de cosas ahora para no hacerlo largo, ¿no? Pero sí, lo comprendí también. Bueno, increíble cómo se ligaba todo, ¿no? Con esa vida pasada y sí, Jo, María, sería fascinante un día escuchar también tu vida. sí. Un día te tengo que hacer yo la entrevista Vale. para que me cuentes cómo ha sido tu camino de vida, porque tiene que ser fascinante para llegar hasta donde has llegado. Y Y fíjate, con claro, eso. todas tenemos, o sea, todas hemos pasado, ¿no? Por diferentes crisis que realmente es lo que después te hace estar donde estás, ¿no? En estos momentos. Ujú. Eso es, pues fíjate, yo tenía una fobia tremenda al tabaco, o sea, yo cada vez que estaba, mis padres fumaban, mi hermana mayor también fumaba, luego mi hermana pequeña. Y la verdad es que yo nunca he fumado y es que era algo que es como un monstruo que me posee, o sea, de repente cuando huelo a humo, estoy en una casa y de repente es que no puedo ni respirar. Y entonces yo no sabía por qué me venía con tanta intensidad
este rechazo, era un rechazo visceral al tabaco. Eh, bueno, pues en dos de las vidas pasadas en las que entré, había fallecido de cáncer de pulmón. Wow. Entonces, yo creo que por ese motivo, en esta, es que bueno, ya te digo, que es que voy por la calle y va delante de mí alguien que va fumando, es que soy como un imán para el humo, o sea, me viene a mí y me pongo de enfadada, ¿Y me has enfado, conseguido sanarlo, pero? me sigo enfadando, ¿eh? Pues Me ahora sigo te enfadando cuento. les pongo a todas las que fuman, les pongo una cápsula para que se lo respiren y a solas, porque es que yo algo tengo y digo, bueno, Claro. pues clarísimo de que nunca he fumado y nunca fumaré, porque es que me produce un rechazo, pero ya te digo, visceral, o sea, de repente me enfado, o sea, Sí, 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 te pensar, entiendo perfectamente. Yo desarrollé una fobia muy, muy potente a todo lo, o sea, a las aves, a todo lo que tenía plumas, ¿no? Ahora sano con plumas, utilizo ya te plumas, de veo, hecho el águila es mi ay, animal de poder, ya le etcétera, veo que ¿no? está detrás de ti, ay, qué graciosa. Pero era algo terrible, ¿no? Y bueno, hasta no hace muchos años, para hace 10 Claro. años o algo así, ¿no? De hecho, vivo en el campo no pasa nada porque me encantan o me encantaban verlas de lejos, pero cuando la distancia, a cierta distancia, mi corazón es que se disparaba. Con lo cual íbamos a la ciudad, mis hijos me separaban las aves, o sea, ellos se ponían delante, yo, o sea, era cosa, de hecho recuerdo que de pequeñita incluso ir así, que no me cayera una pluma, ¿no? O sea, era una fobia súper grande y la intenté trabajar de muchas maneras. Hasta que, bueno, incluso sí que en mi vida actual, cuando yo era pequeñita, mis abuelos tenían un gallinero y uno de los gallos atacó a mi abuelo y atacó a mi madre. Desde entonces se acrecentó muchísimo, pero realmente provenía de una vida pasada, donde yo había terminado media muerta en un desierto y los pájaros me comían sin estar muerta aún, ¿no? Uf, Y claro, eso activaba esa fobia, pero y conseguí sanarla gracias al Munaiki, que son unos ritos chamánicos. Además lo ah, sané, es que fue increíble, ¿no? Por eso yo le tengo, o sea, al Munaiki lo tengo tan en alta estima, ¿no? Porque ni me di cuenta. Todo el mundo me decía, tienes que hacer hipnosis o bueno, lo que fuese, pero tienes que exponerte y ver las aves y sentir. Y yo de esa manera es que era imposible, ¿no? De hecho, cuando de muy jovencita empecé a meditar, que empecé jovencita también por el cuerpo, por los dolores corporales, cuando entraba en proceso de meditación profunda me aparecía el águila. Y cuando me aparecía, claro, mi corazón tut, tut, tut y salía, ¿no? Y, bueno, ha sido muy bonito el camino de sanarlo, ¿no? Y además, sí, tan en paz. O sea, no he tenido que atravesar ninguna crisis, ¿no? Sí comprendí de dónde venía, pero realmente lo que me sanó en mi caso, pues fue transitar todo el Monaike. mm. Oye, pues es que fantástico Sí, esos rituales que te sí, ayudaron a sí, sí, transmutar esa fobia, porque era muy importante. sí, sí. Madre querida, Y yo además siempre, ahora que la utilizo, ¿no? Utilizo la medicina del águila, utilizo las plumas, etcétera, ¿no? O sea que sí, sí. Dios, esperemos que no en un futuro utilice los cigarros para hacer algún tipo de... Sería No, gracioso. pero la mocha o algo así, La ¿no? Que moza, sí. Bueno, utilizan. el incienso es una cosa siempre presente en mi vida. Bueno, Limpio este despacho donde atiendo de manera presencial y también a través de online atiendo a la gente. Siempre, siempre, después de cada consulta, le paso un incienso. Pero ese olor me encanta. claro. Ese Es el olor olor, a tabaco en sí, ¿no? sí, yo creo que a lo mejor es la cantidad. Claro, en una ocasión me dijeron que un cigarro lleva 5.000 sustancias adictivas. Y yo pensando, ¿un solo cigarro? Si es que no es nada, ¿cómo puede meterse 5.000 sustancias adictivas Una dentro de barbaridad. un cigarro? No lo podía entender. Entonces, claro, el cigarro que fumábamos, que fumaban mis padres, que fumaba la gente, al tabaco que tenemos hoy en día, creo que no hay nada que ver. Creo que hoy en día se meten más químicos Mucho que más, generan ¿no? adicción, Guau. digo yo. Porque antes, no sé, como que la faria, que fumaba también mi padre, ese olor me gustaba. O el Ducados me gustaba. Lo que no me Mm. gustaba era el olor del tabaco rubio, que era el que fumaba mi madre y mis hermanas. Ese olor no me gusta, pero el Ducados de antes, que ahora ya no sé cómo huele el Ducados de ahora, pero la pipa, por ejemplo, fumar en pipa, ese olor de pipa sí me gusta, por ejemplo. Mira, Es el cigarrillo rubio. vale. Y ahora que estoy Algo hablando debe contener.
¿Qué? Sí, pues mira, Eh, he tenido muchos, bueno, no. Bueno, he tenido un carácter así como muy claro de lo que quería y he tenido pocos novios. Porque claro, me ven tan segura que yo creo que nadie se Claro. acercaba. Pero sí que he tenido muchos pretendientes rubios. Vale. Lo estoy viendo ahora, María, que estoy hablando contigo, que me hace mucha gracia, porque es que cada vez que se me acerca un rubio, ya puede ser guapísimo, que es que no quiero ¿Algo tener. dentro de ti? Imaginaos que ahora, después de esto que estoy compartiendo contigo, ya me da igual oler o no oler un cigarrillo, porque ya debe ser que algo me venía de un hombre rubio que me pasó en alguna vida pasada, porque Claro. nunca he tenido ningún conflicto. Pero sí que he tenido pequeños admiradores que eran todos rubios, de ojos claritos y tal, pero oye, yo Bueno, automáticamente se me acercaba y decía, no, o no. sea, una cosa ya no daba ni opción. En fin, bueno, y de hecho, Interesante. fíjate, cuando yo conocí a Joshua, que fue en el 2006, yo le conocí porque todavía no conocía la descodificación biológica. ¿M? Entonces, en el 2006 yo tenía un problemilla en la planta del pie. Debajo de la almohadilla, del dedo gordo, esa Ujú, almohadilla que tenemos, ujú. se me formaba queratina, lo de las uñas. Ah, Bueno, pues se me formaba queratina sí. que iba haciéndose tipo quiste y que iba creciendo y me operan, estuve haciendo método Silva, le ponía el sonido alfa, hice energioterapia, dormía con cataplasmas de barro, me quité las amalgamas de metálicas por si acaso Ujú, también afectaba. ujú. Bueno, no sé cuántas cosas, María, hice para evitar la operación y al final me tuvieron que operar. El caso es que me volvió otra vez a salir. Y entonces pensé que, bueno, pues a lo mejor la seguridad social no supo hacerlo del todo bien, me Ujú. dejó algo, y entonces me fui a un cirujano plástico y me operó. Fue una operación que duró más tiempo, que me lo dejó todo muy limpio, porque se había vuelto otra vez a reproducir. Y el caso es que después de esa segunda operación empiezo otra vez a notar algo y vuelve otra vez a generarse un tercer quiste de Wow. queratina. En ese momento habían pasado 2 años y medio. Mi pierna derecha, porque casi todas las patologías me pasan en la pierna La derecha, pierna, parte derecha, claro. por algo será. Mis dos piernas, claro, como el problema lo tenía en la misma planta del pie, en la parte delantera, pues yo en lugar de pisar así, pisaba Ujú, con el lateral del pie, porque ujú. me dolía apoyar. Claro. Claro, al apoyar mal el pie, mi pierna empezó a dolerme la rodilla y la cadera, porque en lugar de andar así, Andabas andaba un así. poco. Fueron 2 años y medio, María, que lo pasé muy mal, sufrí muchísimo. Y preparando la tercera operación, de repente me dice un amigo, conozco un astrólogo que es muy bueno, que se llama Joshua Santos. Ya sabéis cómo acaba la historia. A través de la astrología te puede decir que por qué te está saliendo eso en la planta del pie y se puede sanar. Lo primero que dije, imposible. Pero claro, no perdía nada. Era la tercera operación que me iban a hacer en breve. No perdía nada en visitar a este hombre y ver qué me decía a través de la carta natal. Y entonces a través de la carta natal estuvimos 17 horas hablando. Imaginaos la Wow. intensidad, lo más grande, lo más grande. Fue una intensidad brutal en que a mí la astrología, María, ya sabes, lo hemos compartido, debería de enseñarse en todos los colegios para que todo el mundo conociera cómo está su vida. Evidentemente no te va a decir por dónde tienes que ir, pero sí te va a dar unas pautas para conocer a Mm. qué has venido, cuáles son tus potencialidades, cuáles son tus debilidades, qué es lo que podríamos mejorar. Y eso enseñar desde primero, desde que vamos chiquititos, chiquititos. Y esto que, claro, evidentemente los padres también, los profesores, profesoras también, conocer a sus alumnos a través de cómo tiene ese ascendente, su sol, su luna, que es lo más importante, que es lo que nos marca estos primeros 40 años de vida. Bueno, pues Y su Mercurio, precisamente ¿no? Su Mercurio para ver también cómo Mercurio, sí, los aprenden, planetas cómo cada personales, uno. Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte. Eso es lo primero que tendrían que enseñarnos nuestros padres, nuestros profesores, conocernos. ¿Para qué hemos venido?
Como, para comer, como, sí. respirar, estudiar, trabajar, hacer amigos, salir de copas y ya está. Sí, no puede ser, ¿no? Que haya muchas almas que hayan elegido pues vidas así. Mm, Pero ¿y si empiezas a sufrir? ¿Y si empiezas a tener conflictos? ¿Y si se repiten situaciones que te hacen entrar en un dolor muy profundo? ¿No? Pues a lo mejor si supieras, si te conocieras mejor y supiera a lo que ha venido a hacer tu alma, pues a lo mejor con ese conocimiento, wow, lo wow. podríamos hacer mucho mejor, ¿no? Exacto, sí, Sí. sí. Es un poco, Mm, sí, la importancia del conocerte bueno, la carta natal te permite eso, ¿no? Verlo reflejado allí y, y te da como un alivio, ¿no? Wow. Y bueno, también poder comprender a los demás, porque también a veces no entiendes por qué algo a ti te es tan fácil, algo tan difícil y en cambio en el otro, ¿no? En ujú, convivencia, en familia, bueno, como dices tú, en las escuelas, lugares de trabajo, donde fuese, ¿no? sí. Es que sí. Cuando, sí, en este centro, en estos centros nos enseñaran, ¿no? A conectar con el Dios diosa también, que somos cada uno de nosotros y de nosotras, créeme que tendríamos otra sociedad distinta. Pero bueno, hemos venido a esta densidad, hemos venido a este planeta Tierra con un cometido. Cada uno y cada una de vosotros y de vosotras sabéis, y si no lo sabéis, bueno, pues seguro que cuando os hagáis la pregunta de a qué habéis venido, aparecerá alguien que os va a dar unas claves. Y María seguro que tiene muchas puertas para poder enseñaros. Y si no, pues evidentemente mi Joshua. Bueno, que el caso es que según me iba hablando Joshua, yo le iba diciendo, no, esto no, no, te estás equivocando. Qué egos, qué egos. No, esto tampoco te estás equivocando, pero claro, después de 17 horas, pues llega un momento que esas corazas del no, no, no van cayendo, van cayendo, van cayendo. Y ¿sabes lo más mágico? ¿Sabes, María, lo más mágico? Que resulta que yo todas las noches me dolía tanto ese pie que le ponía en un balde con agua caliente, sal, vinagre para poder amortiguar toda esa zona tan dolorida. Y Ujú. según me voy explicando, después de la consulta que tuve con Joshua, luego reconocí evidentemente que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, que mi alma no había venido a transitar ese camino por donde estaba caminando, que por Claro, eso tenía el problema en la planta del pie y no lo claro, tenía claro. todo. Bueno, pues me estaba secando el pie después de ese pequeño baño de calor, con el agüita caliente, y de repente veo que se van desprendiendo capas de donde tenía el Sí, quiste. sí. Se desprende, se desprende, se desprende y no me tuve que operar. Wow. Se había eliminado. Fijaos la importancia, como os decía antes, de poder hablar, de ponerle palabras. Mm, Y hay verdades muy dolorosas, pero si tu cuerpo tiene algún tipo de dolencia es porque algo estás guardando en silencio. Entonces, muy importante, todas las personas que nos estáis viendo, compartir con los más allegados. Si no tenéis personas de confianza, ahí tenéis a María, estoy yo, hay mucha gente que nos encanta estar ahí para ayudar y daros herramientas y recordaros el dios y la diosa que lleváis dentro. ujú. Porque fijaos que me acuerdo que cuando estuve estudiando la parte de digitopuntura, una de las ramas de la medicina china. Ya en su momento también hablábamos de la medicina convencional y en la medicina convencional, la que todos conocemos de este sistema sanitario, está el juramento hipocrático. Y ese juramento hipocrático viene de Hipócrates. Ujú. Hipócrates, que nació antes de Jesucristo, creo que en el año 460 me parece, este hombre decía que dejen que las fuerzas internas que hay dentro de cada uno de nosotros sean las que sanen las enfermedades. Mm, Y aquí, claro, cuando algo sucedió cuando Joshua me habló, algo activó dentro de mi inconsciente. Quizás también el amor que él tiene hacia el ser humano, no hacia mí, sino hacia todo el ser humano. Ese amor lo recogió mi inconsciente y fue lo que provocó la sanación, mm. junto con toda la terapia brutal que durante 17 horas ya te puedes imaginar, María. Claro, claro. Una intensidad
de desgarre, de llorar, de caer al suelo porque no podía del dolor, de las verdades que estaba descubriendo, pero era necesario porque al cabo de 21 días de esa consulta que tuve con Joshua, eso fue desprendiéndose, se cayó y no tuve que operarme por tercera vez. Y no ha Tenía, aparecido de nuevo. no apareció y han pasado Claro. 19 años. Tenía una amiga en el hospital y que me decía, Eva, tienes tanto miedo que me estás diciendo que se te ha caído, pero no, eso es mentira, me estás mintiendo. Y vino y a mi casa me quitó el zapato porque no se creía que se había caído. Era como mágico, no se podía. Y claro, cuando le dije que era porque me habían hecho la carta natal, dice, perdona, o sea, mujer, bueno, Peor pero aún, ¿no? tenías que verle la cara, María. Eva, de verdad que me estás contando esto de verdad. Digo, mira los resultados. Entonces, bueno, pues fue muy gracioso. Bueno, pues a partir de ahí empecé a estudiar la astrología de Joshua, porque Joshua es un canalizador. La astrología que él tiene es la astrología egoica, ahora se la conoce como astrología cuántica. Esta astrología te da un mensaje muy claro. No quiero extenderme mucho No, pero con... si quieres explicar un poquito a la audiencia qué significa ese tipo de astrología, porque habrá muchas personas que no lo conozcan, con lo cual, si brevemente quieres explicar un poco. Sí, pues la astrología de Joshua es una astrología que él canalizó hace ya muchísimos años. De hecho, es una astrología que él era canal y se transcribía, le iban dictando seres y maestros de espirituales y él lo único que hacía era escribirla, transcribirla. La Ujú, volcó dentro tiene una página que es www.astrologiacuántica.es. Ahí esa astrología está completamente gratuita porque es algo que le ha llegado de manera así, de esta manera. Es algo que tenía que ofrecer. Ese carácter altruista de Joshua es muy grande, muy grande. Y entonces, qué es lo que es esta astrología cuántica? Es la manera de detectar qué egos son los que aparecen en nuestra vida, que nos impide ser felices, que nos impide tener salud, e impide la prosperidad, ver cuáles son las cuadraturas, las oposiciones, que son los puntos de tensión en la carta natal de cada persona, que son los que van a producir bloqueos en su momento actual. Da un grado de comprensión, porque esas cuadraturas y esas oposiciones nos hablan de lo que ha hecho ese alma en vidas pasadas. Fijaos qué importante, lo que yo hice de las regresiones de Brian Weiss se une con lo que Joshua me estaba compartiendo cuando yo le conocí ujú. a través de su astrología. Y claro, da un entendimiento de por qué te sucede lo que te sucede. ¿eh? Entonces, te marca un camino para poder poner luz. De tu mano está que lo elijas o no lo elijas. Él nunca te va a decir, no, no tienes que hacer esto. No, no. Él te propone una puerta de prosperidad, de abundancia, de suministro, de salud, de amor. Eso iba a decir, ¿no? No es solo el diagnóstico, porque a veces cuando te quedas solo con el diagnóstico, pues, sino que además propone, ¿no? Hay una serie de ejercicios o propuestas o lo que sea para poder trabajarlo y, Ujú. y que esas tensiones, ¿no? Esas cuadraturas o posiciones vayan también evolucionando, ¿no? Correcto. También la carta natal nos habla de los trígonos, de las conjunciones, de los sextiles, que es también cosas muy bonitas, aspectos muy bonitos que también vienen en nuestra carta natal. No solamente, venga, hay que trabajar, 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 Claro, sino que también vienen cosas bonitas. aprovechar lo bueno. Sí, 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 hay que contarlo todo, hay que contarlo todo. Entonces, aquí, cuando yo conozco a Joshua y me sucede este milagro, porque para mí fue un milagro, empecé a estudiar la astrología de Joshua, me hizo entender por qué tenía ese vínculo con mi familia, que me ha dado una paz enorme, enorme. Claro, cuando uno entiende por qué sucede lo que sucede, las tensiones familiares, y lo ves que como alma lo había elegido de manera inconsciente, de Ujú. repente esta astrología a mí me ha dado mucha paz interna. ¿eh? Y cuando tengo esa paz interna, tengo salud. Y si tengo salud, estoy alegre, feliz, contenta. Y eso es lo que ha conseguido. Y en un momento determinado, cuando yo había escuchado muchas veces, ¿no? Cuando empecé a estudiar una parte de la medicina china, que el 80% de las enfermedades eran por culpa de las emociones, a mí me parecía que era un porcentaje muy alto.
un 80% me parece muy alto. Y dio la casualidad que en esta ciudad donde vivo vino Chumari Alfaro hablando de la descodificación biológica original. Esta descodificación, este término, lo creó eh, ay, Christian Fletch. Ujú. Christian Fletch es un hombre francés que tenía la Escuela Francesa de Descodificación y estaba a través de Chumari Alfaro, pues estaban bueno, pues, intentando formar un grupo de descodificadores, para entendernos, o biodescodificadores o terapeutas en descodificación. Bueno, nos llamamos de muchas maneras y bueno, yo sigo diciendo que soy un canal de Dios. Entonces, Más sencillo. el caso es que cuando escucho a Chumari él habla de que es casi el 99,9% de las emociones vividas en silencio, en soledad, todo esto que he comentado, bueno, pues provocan dolencias y enfermedades y repeticiones de programas dolorosos. Y entonces me fascinó la presentación y me apunté. En esta ciudad donde yo vivo no salió grupo porque son estudios un poco caros, y entonces me tenía que desplazar o bien a Madrid o bien a Pamplona, y ahí estuve varios años formándome y ahí es donde empieza otro camino muy revelador. Entonces, durante un tiempo estuvimos Joshua y yo pasando consultas. Estábamos juntos, venía una persona con un conflicto, Joshua veía su carta natal, yo veía los conflictos de la descodificación y entonces ahí se produjo una simbiosis preciosa que dio lugar al primer libro, de la descodificación del inconsciente, para entender por qué aparecen algunos programas del miedo que nos bloquea, del salvador, que nos ponemos aquí la capa de Supergirl, de Mm. Superman para salvar a todo el mundo, de búsqueda del reconocimiento. Hay una serie de programas que van dentro y en el primer libro, basándonos en la experiencia de ese tiempo que estuvimos trabajando juntos, yo sabía en su carta natal cuál era el principal conflicto y con la descodificación íbamos al origen. Entonces hacíamos un tándem muy bueno. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que claro, Joshua en 5 minutos veía el conflicto y se pasaba el resto de la consulta mirando cómo yo hacía el protocolo para que la persona llegase al... Entonces llegó un momento que Joshua me decía, estoy un ratito contigo, pero yo os dejo porque ya he visto el conflicto, no tiene sentido que continúe. Eso es lo bueno que tiene alguien que canaliza y que ve las cosas de una Enseguida. manera tan fácil a través de su astrología, ¿no? Sí. Y entonces empecé ese camino en el que yo empecé a atender a muchísima gente en las consultas de descodificación. He seguido formándome, se producen tantas magias, son tan bonitas. Y hay muchas veces que hay gente que nos pide la consulta de juntos. Dice, oye, me gustaría Ujú. vivir la experiencia de los dos porque quiero saber a nivel astrológico por qué me sucede lo que me sucede y luego contigo, Eva, trabajar, ir al origen de ese conflicto, porque si vamos al origen, ese conflicto ya no tiene que manifestarse. Esto es cuando tenemos un dolor de cabeza. Si sabemos por qué tenemos ese dolor de cabeza, lo más seguro que es que desaparezca. Pero si tomamos una pastilla, que estaría fenomenal, la pastilla nos quita el síntoma, Mm. pero no nos ayuda a saber por qué tenemos ese Exacto. dolor de cabeza. Entonces, las consultas de decodificación que llevo en estos últimos 15 años viendo a muchísima gente, me doy cuenta de que cuando vamos al origen, eso ya no se repite, es la necesidad del inconsciente de sentirse escuchado. Y Mm. cuando uno se siente escuchado, ya no tiene el cuerpo que manifestar ningún tipo de dolor, ningún tipo de repetición. Inclusive, recientemente he tratado a una persona que tiene mucho pánico a coger el coche, bien sea conduciéndolo ella, bien sea yendo de copiloto, y en una única consulta, algo que llevaba desde que sacó el carnet hace ya muchísimos años, en una única consulta desapareció. Entonces, bueno, hay veces que la descodificación es fascinante, increíble, y la astrología es una puerta maravillosa. O sea, yo Y creo lo que vi. ambas clientas hemos hecho un tándem y ahí fuimos a Palma, donde nos conocimos, a Palma de Mallorca, que fue Sí. donde nos conocimos María, y donde ahí expusimos Joshua y yo, bueno, pues ahí nuestro conocimiento al servicio de todas las personas que estuvisteis. Sí, sí, fue hermoso, hermosa. Toda la conferencia y después, ¿qué disteis?
la información bueno, para complementar, ¿no? Todo lo que habíais dado allí. Sí, la verdad es que Correcto, sí. sí. Y Sí, qué no bonito, nos ¿no? dio Cómo se tiempo. unen esas dos disciplinas y cómo juntas pueden dar tanta solución, ¿no? La Sí. comprensión, la paz, ¿no? Interna y después la solución de cómo resolver ese conflicto. Correcto, hay muchas personas que buscan simplemente saber el porqué y a Mm, través de la astrología pueden ver, viendo los aspectos de su carta natal, qué es lo que ha sucedido, por qué, pum, pum, poniendo luz. Y ya con esa información el cuerpo entra en sanación. Y hay otras personas que quizás necesiten profundizar un poquito más. Y entonces, bueno, pues ahí está la descodificación para acompañar, para estar ahí, para ayudar. mm, Y también quería comentarte que hay algo que he descubierto, porque dentro de las consultas de descodificación hay como varias ramas, ¿no? Estudiamos mucha medicina, medicina alopática, mucha biología, mucha física cuántica, mucha psicología, en fin, la es muy descodificación amplio. biológica lleva una serie reúne a muchas disciplinas que van a ayudar a la persona, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, la psicogenealogía, que también se forma, es una de las ramas de la psicología. Esta psicogenealogía es como estudiando el árbol familiar, Mm, podemos ver también cuáles son esos conflictos que se van repitiendo y que van pasando de generación en generación. Bueno, pues muchas veces hay conflictos que al no pertenecernos, venimos como ha sucedido en el caso tuyo, ¿no? Con el tema de la apendicitis, que ujú. también tu abuela fue operada de apendicitis Mi y bueno, abuelo, mi abuelo. te había entendido abuela, perdona. Mi El abuelo, y abuelo, además murió de ello, ¿no? Y y murió, murió fíjate. o sea, mi abuela no sabía que estaba embarazada de mi madre y con mi madrina pequeñita de 1 año, o sea que sí, sí. Y fíjate, ahora estamos viendo que muchas veces los conflictos no pasan a tu mamá, que tu mamá no fue la que tuvo Mm, ningún tipo de apendicitis, sino que pasa a la siguiente generación, a la segunda generación. Esto lo hemos visto también con hay una mujer que es Nisa Carey, que es una bióloga molecular. ujú, Esta mujer, espérate, es que me viene otra mujer. Hay una de las mujeres que estudió, creo que es Nisa Carey, que estudió los conflictos que tenían de trastornos de alimentación de una población que venía precisamente porque sus madres en este caso pasó en la primera generación, que también puede ser en la segunda generación. En la hambruna de Holanda, en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que estaban embarazadas y que pasaron esa hambruna, bien sus hijos, bien sus nietos, fueron los que tuvieron trastornos de alimentación, tipo mm, anorexia, bulimia, sobrepeso. Entonces, fíjate que muchas veces tenemos que mirar el árbol familiar sí, para total. poder poner luz, porque hay muchas personas en mi consulta que quieren adelgazar y no hay manera que lo consigan porque no tenemos que tratar el momento contemporáneo. No, Tenemos que ir más más allá, atrás. más allá. Y también recuerdo, fíjate, uno de los primeros casos, hace ya, pues, de las primeras consultas que pasé, fue una mujer que tenía bronquiectasia, es decir, se le formaba mucho moco Ujú, en la capa de los alvéolos pulmonares, en los pulmones. Bueno, pues en la primera consulta de descodificación, era una mujer que tenía 33 años, llevaba desde los 18 años tomando antibiótico. Dejaba de tomar antibiótico y le volvió otra vez la mucosidad a los pulmones. Volvía a tomar antibiótico. Se cortaba esa infección y dejaba de tomar antibiótico y volvía. Así durante 18 años. O sea, desde los 18 años hasta los 33 que yo la atendí. Fíjate que son 15 años en las que una persona ha estado cada 2 por 3 tomando antibiótico. Tenía todo su sistema digestivo en un estado muy, muy delicado. claro. Bueno, el caso es que en la primera consulta dejó de tomar antibiótico y estuvo durante bastantes meses sin necesidad de tener que tomar antibióticos. Pero algo pasa, se activa alguna memoria y de repente volvió otra vez a la consulta al cabo de 1 año. Y ya con 34 años me decía, Eva, pero ¿esto va a ser siempre así? Y entonces digo, bueno, vamos a ver en tu árbol familiar. Y le hice un protocolo para acceder a la memoria celular, porque dentro de nuestro ADN llevamos el ADN de nuestros padres, de Mm, nuestros abuelos, de mm, nuestros bisabuelos. Y entonces hay varios protocolos en descodificación del transgeneracional. Le hice uno muy específico.
y conecta con su abuela que había fallecido de tuberculosis. Cuando entra en este protocolo, entró en un resentir, en una emoción tan profunda, que algo sanó que desde ese momento ya no volvía a atenderla en Que no se consulta. Se repite. sanó completamente los problemas que tuvo de infección en sus pulmones, de mucosidad en sus pulmones. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que muchas veces, María, a veces Sí, la solución tenemos que ir. Y aquí más en la atrás. descodificación estudiamos la psicogenealogía. ¿No? Sí, Y- sí. Bueno, yo en los programas que acompaño a las mujeres trabajamos sobre todo el útero, pero también trabajamos, bueno, lo trabajamos a muchos niveles y también a nivel de memorias, ¿no? Memorias uterinas. Y evidentemente uno de los ejercicios que hacemos es hacer el árbol, ¿no? De que empiecen a importantísimo. construir su árbol. Solo algo muy importante que tú has dicho antes, ¿no? Todo lo que callamos, pero no solo nosotros, lo que el árbol viene callando, ¿no? Todo, y hay un montón de secretos, un montón de cosas no expresadas, y es empezar a dar luz a todas esas cosas, ¿no? Y Correcto, solo sí, empezar a hacerlo ya se mueve una energía, ¿no? Y ya se mueve. después, pues sí, puedes comprender muchísimas cosas, al tener cierta información y sí, es muy sanador. Ya cuando en descodificación también estudiamos el proyecto sentido, que es Mm, el momento en el que somos concebidas, ujú, inclusive 9 meses antes de que nuestros padres hagan el amor ujú. y seamos concebidas. Hay algunos autores que hasta 18 meses antes ya eso va a condicionar nuestra experiencia. Eso lo descubrió Mark Fletcher, que Mark Fletcher fue gestado en un momento en el que su madre entraba en la cárcel y entonces, claro, esa madre, cuando tuvo a su hijo, tuvieron que entrar en la cárcel durante un tiempo. Mark Fletcher estuvo siempre rodeado de mujeres que tenían un conflicto con el movimiento porque no podían salir de la cárcel. Claro. ¿Mm? Bueno, pues ¿qué es lo que pasó con este hombre? Y este hombre descubrió muy importante el proyecto Sentido, que va 9 meses o 18 meses antes de la concepción y hasta los 2, 3 años con posterioridad. ¿No? Eso marca mucho lo que vamos a vivir nosotras, todos, nosotras y nosotros. Ujú. Bueno, pues como estaba siempre rodeado de mujeres encarceladas, Mm, bueno, pues ya cuando su madre cumplió la condena, salió de ahí, pues ese proyecto inicial, inconsciente, le hizo que cuando se hiciera mayor estudiase psicología y que entrase a trabajar en un hospital y que en ese hospital, ¿sabes a quién ayudaba? Sobre todo con un 100% de éxito, a mujeres con esclerosis mm, que realmente es una cárcel que mm. viven con esclerosis lateral o esclerosis múltiple, de personas con dolencias que las impedían moverse. Bueno, tuvo tanto éxito que el hospital le despidió porque no le interesaba que las mujeres se Que la sanasen tan sanase rápido. tanto, ¿no? Dice, no, tú te estás sanando muy rápido. Entonces, bueno, ahí Mark Fletcher también nos ha dado una pauta maravillosa y hay veces que inclusive viendo ese momento de gestación, que es muy importante, también hay que prestarle especial atención. ¿M? Estudio del árbol, estudio del momento cómo somos concebidas y qué es lo que nos sucede en En nuestra estos edad momentos. contemporánea, que con la carta natal se ve muy bien. Y al inicio de la charla creo que nos has hablado del yaciente, ¿no? El síndrome del Y del yaciente. síndrome de yaciente, ¿no? Y a veces se da, en vez de ser ese bebé que no pudo vivir, ¿no? Y que murió antes de que tú nacieras, a veces es pues una persona que nace y en el momento de concepción realmente son gemelos, ¿no? Pero uno de ellos no llega a nacer. Y ese, o sea, yo me he encontrado con mujeres que ha sido ese su caso y también Correcto. es la situación es muy similar, ¿no? Siempre sentir que les falta algo, ¿no? Siempre Exacto. sentir que les falta alguien y esa misma sensación, ¿no? Sí, además hay muchas veces que les podemos ver, suelen ser personas que cuando se van haciendo mayores podemos saber si tienen algún tipo de yaciente a su lado, que puede ser también el fallecimiento de un niño jovencito, o sea, que no Mm, solamente que mm, haya sucedido en el vientre de la madre, sino que a lo mejor ese niño ha nacido y al poquito tiempo ha fallecido, sino que cuando ves a estos niños o niñas o estos jovencitos, jovencitas que van de negro, que le llaman mm, los góticos, mm, de tez muy pálida, que hablan muy bajito, así, como para no molestar, para no despertar a alguien.
que tienen ahí unas tendencias así como muy depresivas, muy melancólicas. Bueno, ahí rápidamente podemos Suele, ver que suele tienen aparecer. ahí, o inclusive también un brusismo, ¿no? Es este rechinar de dientes, sobre todo Ujú, por las noches, ¿no? Hay que ujú. callar, no hay que hablar, porque antiguamente los abortos se guardaban en silencio, Callaban, sí, era como una vergüenza. sí. O el hecho de que te quedases embarazada, mi madre, que nació en el 46, mi madre cuando se quedó embarazada tenía que ocultar el embarazo porque era algo que había hecho el amor y estaba casada. Ujú, O sea, imagínate, o sea, ocultando el embarazo, pues claro, todo lo que yo estoy haciendo desde que comencé a ser terapeuta hace ya casi 30 años, bueno, pues yo he ido en contra del clan familiar mm, y porque le he puesto palabras, esto había claro. que callar. En casa de mi familia, en toda mi familia, era oír, ver y callar. Mm, Y yo empiezo a hablar, y empiezo a hablar de un conflicto que tenemos dentro del hogar. Y entonces eso no gusta al clan, porque estoy haciendo algo que tenía que guardar en silencio. ujú, Y entonces, bueno, toda mi familia ha tenido problemáticas en los dientes, ujú. de caries, de bruxismo, de desgaste brutal, y de tener que extraer los dientes. Mi padre fue, creo, con 16 años se quedó sin ningún diente porque Ajá. todos, ay, se me había caído esto, que todos se habían, le habían extraído todas las piezas dentales. Pues a mi hermana mayor con 18 años también se quedó sin ningún tipo de dientes, salvo los cuatro incisivos inferiores. O sea que, Sí, sí, y sí. bueno, Qué ahí yo, claro, curioso. a poner palabras, digo, no, no, yo quiero seguir con mis dientes. Hablando. Hablando. Claro, la Pero, descodificación, luego me ha dado he visto, ¿no? Todos los conflictos que tenía en el pasado, porque yo me acuerdo que una de las razones que me llevó a conocer la descodificación fue porque tenía toda la cara llena de granos. ajá, Y ya tenía una edad. Y entonces, claro, de repente no. Tener granitos cuando tienes 18 años puede ser normal, o 20, pero ya con la edad que yo tenía, ya bastante mayor, digo, pues esto tiene que ser algo que no. Y con la descodificación descubrí por qué. Y la razón era que si tenía la cara de granitos, mi padre no me podía mirar con claro, deseo sexual y no me claro. iba a tocar. Cuando yo descubro esto, de repente mi cara dejó de tener Desaparece. granitos. Claro, la importancia de ir al origen. Sí. De encontrar la fuente. Ujú. Exacto. Eso es. Entonces, claro, me empezó a funcionar también en muchas cosas que me pasaban y pude entender por qué tuve la lesión en la rodilla derecha y no en la rodilla izquierda. La Mm, descodificación me ha dado tantas y tantas explicaciones a algo que yo necesitaba comprender, ¿eh? Que eso me ha producido pues, unas sanaciones brutales y claro, y esto tenía que compartirlo con todo el mundo. Y comenzamos, tanto yo como yo, a dar charlas y talleres en muchos sitios para dar a conocer esta herramienta, no solamente de la astrología, sino también de la descodificación, porque es un muy regalo, potente. Mm, sí, un sí. regalo. Y Christian Fletch, desde aquí, bendiciones, que es un hombre que sigue formando a mucha gente en descodificación. Y bendiciones también a Joshua, que fue una de las primeras personas que me inició en esta parte más bonita, ¿no? En donde uno con el tiempo va descubriendo que venimos aquí a algo, que hay que cumplir ese objetivo y que cuando lo descubres es inmenso el placer que te produce saber que estás ahí en sintonía con una fuente, yo le llamo Dios, como decía antes, ser ese canal de Dios tan bonito y que me trae tantos regalos hasta fecha actual. Sigo trayendo aquí cosas muy bonitas, muy bonitas. Esa gran serenidad, ¿no? Yo lo digo un poco así, ¿no? Como una gran sensación de plenitud y serenidad, cuando te sientes que estás en sintonía con tu alma, con tu, sí, con tu camino divino, como quieras llamarle, ¿no? O sea, Ay, qué sí, me bonito. encanta. Y después, qué bonito y qué interesante que nuestro vehículo, nuestro cuerpo, que el vehículo que utilizamos aquí en la Tierra, sea el que nos mande todas las señales, ¿no? O sea, estar súper honradas a nuestro cuerpo y agradecidas, porque am, cuando no estás en sintonía, pues te habla de una manera o de otra, si tú le escuchas, ¿no? Además, habla, grita. A veces hay personas que no siguen sin escuchar y desconectándose, ¿no? Pero si realmente sientes eso que te está diciendo, pues para algún momento y empieza a ver,
ujú. ¿Qué me está diciendo realmente, ¿no? Mi cuerpo. Mi alma quiere Eso, expresarse de alguna manera y mi cuerpo me lo está diciendo. A ver, ¿dónde pongo el foco? sí, siempre, Joshua siempre dice lo mismo, ¿no? Nuestro primer maestro es el cuerpo. Mm, Segundo maestro, nuestra respiración. ujú, Tercer maestro, nuestra intuición. Las ujú, mujeres tenemos entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, hay un cuerpo calloso. Las mujeres lo tenemos más estrechito, por lo tanto, las conexiones son más rápidas. En los hombres es un poquito más ancho, entonces hay de todo, ¿eh? No quiero generalizar, pero sí que en el hombre es mucho más lento y en las mujeres somos mucho más rápidas y esa intuición nos llega, pam, per se, pac, de una manera automática, sin mm, pensarlo. Entonces, escuchemos a esos tres maestros, los llevamos con nosotras, ujú. cuerpo, respiración e intuición. Sí, y bueno, el fin de cada una es, o de cada uno, ¿no? Es poder ser completamente soberano de tu vida, ¿no? No necesito, a veces necesitas un terapeuta, una ayuda y lo que decimos, tienes que ir, ¿no? Pero se trata de que puedas acceder a tu propia sabiduría de tu propio cuerpo, como dices tú, ya sea a través de la respiración o a través de todo ello, ¿no? Que está dentro de cada uno de nosotros. Es Sí, descubrir el camino, cómo Luisa ir. Hay, Luisa Hay tenía, fíjate que yo creo que fue la primera descodificadora a nivel inconsciente, porque ella tenía un librito azul de dolencias y el significado del conflicto. Ujú, Y esto, estamos hablando, no sé, de 1980. Y la descodificación creo que llegó a España en 1995, creo recordar. Entonces, fíjate que con Luisa Hay ya hablaba, oye, que aquí hay una serie de conflictos, que por eso te produce esta dolencia, esta enfermedad. Es un libro pequeñito que le tengo mucho cariño, le tengo por aquí además en el despacho. Siempre me gusta de vez en cuando volver a ver, recordar su conocimiento. Y como bien dices, hay veces que nosotras podemos acceder y podemos sanar muchos conflictos que nos van surgiendo, pero hay otros momentos que necesitamos la ayuda de un terapeuta, ujú, de un constelador, de un astrólogo, astróloga, inclusive también, no descartemos la medicina alopática, viene fenomenal, ujú, es un complemento maravilloso, que nos duele algo, que nos pasa algo, bueno, pues ahí tenemos, está aquí en España, tenemos el sistema de la Seguridad Social, que podemos ver ese diagnóstico, nos pueden hacer pruebas, así que bendiciones también. Como complemento están el resto de terapias, inclusive, María, el pensamiento positivo. ujú, Ese pensamiento positivo que Luisa Hay tanto, tanto abogó es vital, es importantísimo, porque ese pensamiento positivo va a generar una serie de conexiones neuronales que repetido durante 21 días, algo pasa con los 21 días. ¿Os acordáis que que te mm, comentaba antes, María, que a los 21 días de la consulta con Joshua? Bueno, pues es algo que yo también llevo viendo en los últimos 15 años, que cada consulta de descodificación, algo sucede que en 21 días se integra. Bien. Pues con el pensamiento positivo sucede lo mismo. Si durante 21 días estamos repitiendo una frase positiva, pum, 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 llega un momento que genera un circuito neuronal, se afianza y podemos conseguir muchas, muchas cosas. Ese pensamiento positivo puede desplazar algún pensamiento negativo, que está ahí, la amígdala, en la parte central de nuestro cerebro, siempre manteniéndonos alerta, con cuidado y con este miedo y con lo otro. Bueno, pues hay muchas veces que el miedo nos viene muy bien, pero hay otras veces hay un miedo paralizante que nos mm. puede bloquear y nos puede llevar a pensamientos de cuidado, de error, ahora De voy a bloqueo. desconfiar. Sí, la amígdala nos ha permitido la supervivencia, pero cuidado, que no nos impida brillar. Que no nos impida brillar. Exacto. Ay, todo esto te Bueno, cuento, María. ¿Tienes alguna pregunta, corazón? pues nada, feliz, seguiría charlando contigo, pero ya llevamos más de una hora, o Sí. sea que en otro momento, cuando te apetezca, pues volvemos a quedar, pero me ha encantado conocer muchísimo más de ti, de tu historia y bueno, todo lo que has compartido, que seguro que será de gran ayuda para todas. Si quieres, no sé, comentar algo final, alguna reflexión, algo que quieras comentar a la audiencia Ujú. para despedirte. Sí, pues agradecer tu canal, agradecerte, María, que estés ahí.
agradecerte que te pusieras en contacto conmigo. Ha sido un placer. Recordemos todos y todas al Dios, diosa que llevamos dentro de nosotros, de nosotras, y que muchas veces dejemos que las fuerzas internas que hay dentro de cada uno de nosotros y de nosotras activen y sanen y nos recuerden que somos seres espirituales teniendo experiencias terrenales. Me encanta. Ay, Me que nos encanta. amemos mucho, por favor, que nos amemos, porque el Sí, amor, ni sana. cursos, ni 8 No. millones de conocimientos, la única fuerza poderosa que he conocido en mi camino y que no he tenido que estudiar es la fuerza del amor. Amémonos. Primero a nosotras mismas, a nosotros mismos y luego a los demás, porque el amor mueve y sana y nos recuerda de dónde venimos. Pues el placer es mío, inmenso, me ha encantado. Te estoy súper agradecida. Y exacto, estas palabras finales, ¿no? Yo también siempre las digo, realmente el camino, si estuviésemos en plena conexión con el amor, todo lo demás desaparece, ¿no? Si vibramos en el amor. El problema es que viviendo esas experiencias terrenales, pues a veces no es tan fácil, pero sí, vayamos al amor puro, ¿no? Que hay en cada uno de nosotros. Y como dices, hacia una misma, hacia uno mismo y después hacia los demás. Pues agradecerte y muchísimas gracias. Y a toda Gracias. la audiencia, pues seguro habéis disfrutado muchísimo de toda esa conversación, de la sabiduría de Eva y nos veremos muy pronto en la próxima mirada interna. Un abrazo muy grande. Chao.